El año 1986. El director Woody Allen y la película Hannah y sus hermanas. Woody Allen es, junto con el director español Pedro Almodóvar, el director que yo más quiero, uno de mis favoritos y a cuyas películas siempre vuelvo. No me canso de frecuentar y posiblemente no me vaya a cansar nunca de verlas. Cada vez que emerjo de ellas es como si las hubiera visto por primera vez. Y creo yo que ese es el significado de una verdadera obra de arte, ¿no? Esa múltiple posibilidad de generar nuevos diálogos entre la obra y entre quien la observa. Y además generar un diálogo consigo mismo y con el entorno, ¿no? Creo yo que esto es lo que caracteriza a una obra de arte. Y esto es lo que me sucede con, con lo que consumo en general y en particular con este director. La primera película que yo vi de él fue Manhattan. Recuerdo bastante bien las circunstancias. Era un viernes a las 3 de la madrugada del año 2006. Yo era un joven estudiante de antropología que cursaba el primer año de esa carrera. Y me costaba muchísimo dormir. En general siempre he tenido dificultades para dormir. Y la juventud me lo permitía. Ahora imposible. Pero duermo un poco mejor ahora. Cuando terminé de ver esa película, por primera vez yo quedé maravillado. No podía creer que una historia podía ser narrada de la manera como está narrada ahí. Los diálogos tan bien trabajados, ¿no? La personalidad de los personajes, sus actuaciones, la música, el blanco y negro, la fotografía. eh, Tanto que decidí que me puse un imperativo, tenía que ver toda la obra de ese director. Y siguiendo ese imperativo, la segunda película que vi fue Hannah y sus hermanas. Ahí hay una escena que yo considero que está entre las mejores de su filmografía y del cine en general. Me refiero a la escena en la que el esposo de Hannah, interpretado por Michael Caine, se va al barrio de su cuñada, de quien está secretamente enamorado, o bastante atraído al menos, y le engaña diciéndole que estaba ahí de casualidad, ¿no? Que estaba esperando un cliente que mientras tanto estaba buscando una librería, que por favor le recomiende una. Ella iba en camino a su reunión de alcohólicos anónimos, pero decide acompañarlo, mostrarle una librería que a ella le gustaba mucho. Estando ahí, él encuentra un libro de poesía. Le pregunta si le gusta, ella dice que sí, y él decide regalarle el libro, no sin antes pedirle que no se olvidara de leer el poema de la página 112, porque le hacía recordar a ella. En la siguiente escena está la hermana de Hannah en una habitación oscura, iluminada tenuemente por la luz amarilla de una lámpara y leyendo uno de los poemas más hermosos que yo haya leído y que en ese momento además estaba escuchando a través de la voz del personaje, ¿no? Que es un poema que suele ser encontrado en internet bajo el título de Nada o Not Even the Rain, Nobody Not Even the Rain, ¿no? Eh, pero que en las ediciones que yo tengo suele estar titulados para encontrarlos más fácilmente, ¿no? Como En algún lugar a donde nunca he ido, gozosamente más allá. Me refiero al poeta estadounidense E. E. Cummings, poeta de los años 20, del siglo XX, esos años gloriosamente inmortalizados y conocidos como los de la generación perdida, título que inmortalizó Stein para enmarcar a toda una serie de jóvenes que después de la Primera Guerra Mundial encontraron y decidieron que París era el lugar donde ellos podrían construir sus sueños, donde podrían hacer realidad ese deseo de que las personas los reconocieran y los llamaran bajo el denominativo de escritores.
Me refiero a toda esta gentita como Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, esos años dorados, ¿no? Del París de los años 20 y de la librería Shakespeare and Company. En esos años está ubicado este poeta, que no necesariamente forma parte del grupo y se podría decir en todo caso quizás de ningún grupo en particular, por la personalidad que se confunde o que se retroalimenta obra y autor, en el caso de Camus, ¿no? Una personalidad y una poesía rebelde, contestataria, juguetona, que apuesta por lo individual, entendiéndolo desde la figura del arte, de la creación, muy crítica, y estamos hablando de años de un conservadurismo y de un puritanismo que hallaba en las ideas o en los temas trabajados por Camus un insulto o una provocación. Y esto tiene más relevancia cuando uno de los mayores conservadores para él vendría a ser su propio padre, ¿no? Así que eso hace que los temas elegidos en su obra tengan una presencia particular, ¿no? Además del hecho de cómo están trabajados. Es una obra influenciada en muy buena parte por la vanguardia de la época, ¿no? Me refiero a estos juegos con el idioma, ¿no? Estas ausencias de signos de puntuación, estas mayúsculas y no mayúsculas, estas palabras que son destrozadas, cambiadas de orden, superpuestas, y una vez más, quizás lo más importante es las historias desarrolladas en su poesía, donde la sexualidad, donde las relaciones de pareja, donde la soledad cobran una presencia importante. Quiero hablar yo en particular, ya que este es un episodio de recomendación de libros, y para que esto no sea tan etéreo, mencionar del libro que yo del que quiero hablar en particular. Me refiero a este de aquí, ¿no? Búfalo Bill ha muerto, un libro editado por Hiperión, una antología que va desde el año 1910 hasta 1962. No es una antología completa, pero sí bastante bien nutrida, muy bien seleccionada y que tiene el plus o el acierto de ser una edición bilingüe. Así que, claro, eso te permite, ¿no?, poder juzgar el trabajo, los aciertos y los desaciertos del traductor. Ya sabemos bastante bien que el traductor no es solamente la persona que traduce al pie de la letra. En el caso de la literatura, corresponde una verdadera lectura de la obra y en crear básicamente una nueva obra. El traductor es un escritor, está creando básicamente a partir de otra obra. Yo no soy un experto para nada en la obra de Camus, simplemente soy un lector que disfruta de su obra, que está muy contento de haberla descubierto, pero me atrevo a señalar algunas cosas, ¿no?, observadas en este libro. La rima no es algo que yo encuentre mucho en este poeta. Supongo yo que por la influencia de la vanguardia, en buena parte de ella. Sin embargo, hay mucha musicalidad en su poesía. Hay muchísima musicalidad. Y eso es un gran reto a la hora de la traducción. Me parece a mí que esta es una traducción bastante bien lograda. Sin embargo, hay unos tonos graves que son imposibles de traducirlos al español, ¿no? Y es muy rico poder leerlos en su idioma. Y este ejercicio de traducción te permite observar eso. Insisto, esta es una muy buena traducción, es una antología muy bien hecha, una portada bastante linda, que es una característica también de los trabajos
editorial. Yo tengo también otra edición, que es una selección más pequeña, una selección hecha y editada por Richard Kennedy, y que tiene, si bien no es bilingüe, la acompañan otros atributos que son bastante aprovechables. Me refiero a que tienen las ilustraciones hechas también por el poeta, dramaturgo e ilustrador, ¿no? Tienen esta de acá, por ejemplo. Así que te permite, ¿no? Ese diálogo también con esa otra faceta de su producción creativa, artística. Me gustaría cerrar este episodio un poco más largo que los anteriores, haciendo algo que yo usualmente no recomiendo, que es no leas poesía si no tienes el talento para hacerlo. Yo considero que una cosa es escribir poesía y otra cosa es leer poesía, ¿no? Una cosa es leer para ti y otra leer para otro. Hay que tener la voz, ¿no? El timing para hacerlo. Hay personas que lo hacen muy bien. Sin embargo, como a mí me gusta mucho este poema, en estos días de frío me ha provocado mucho leer poesía. Yo soy más un lector de cuentos y de novelas, pero de vez en cuando siempre vuelvo a la poesía. Y vuelvo en particular a una que a mí me gusta muchísimo y es justamente el primero que leí de él, quizás el más conocido. Y lo hago porque me gusta. Ahí vamos. En algún lugar a donde nunca he ido, gozosamente más allá de toda experiencia, tus ojos tienen su silencio. En tu gesto más delicado hay cosas que me rodean, o que no puedo tocar porque están demasiado cerca. Tu mirada más leve me abrirá sin esfuerzo, aunque me haya cerrado como unos dedos. Tú siempre me abres, pétalo a pétalo como abre la primavera, tocando hábil, misteriosamente su primera rosa. O si tu deseo fuera cerrarme, yo y mi vida nos cerraremos muy delicadamente, de repente, como cuando el corazón de esta flor imagina la nieve cayendo cuidadosamente por todas partes. Nada de lo que podamos percibir en este mundo iguala el poder de tu intensa fragilidad. Su textura me domina como el color de sus países, produciendo muerte y eternidad a cada latido. No sé qué hay en ti que se cierra y se abre, pero algo en mí comprende que la voz de tus ojos es más profunda que todas las rosas. Nadie, ni siquiera la lluvia, tiene unas manos tan pequeñas. Para terminar, este libro lo conseguí en librería Inestable, en ese momento en la feria Ricardo Palma. Se lo compré a quien atendía en ese momento, que era la actriz Eliana Frey, y que ella sí recita bien y la pueden seguir en sus redes sociales. Espero yo que puedan encontrar este libro todavía en la librería y que este video haya servido para que, si no conocías a Cummings, pues te animes a leerlo. Muchas gracias.